Tenemos unos temas que son los que más le interesan a la gente, pero te doy dos, te adelanto dos. ¿Qué va a pasar en los próximos meses con las jubilaciones y pensiones? ¿Habrá aumento de bono? ¿Se va a actualizar el bono? Y además, ¿cómo hacemos para convertir en ahorro el impuesto a las ganancias? Dos de todos los temas y algo a modo de primicia que vamos a dar en la próxima hora como última noticia. Todo esto y todo lo que surja, la información pasa por vivo, por A24. Por supuesto, seguimos en la continuidad informativa. Por supuesto, Edu, buen fin de semana. Chau. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a partir de la 1 en esta continuidad. Vivo el sábado, continuidad de A24 con toda la información, todo lo que vos necesitas saber, si sos trabajador, si sos jubilado, todos los temas que hacen a la seguridad social están acá, en vivo, hasta las 2 de la tarde. Vamos a comenzar con un tema que ha sido una de las últimas noticias en estas horas y tiene que ver con la oficialización, la publicación en el boletín oficial de los aumentos en el mes de septiembre para jubilaciones y pensiones nacionales y también para asignaciones familiares y sociales. Además, se publicó en el boletín oficial el decreto que establece la continuidad del bono de 70.000 pesos, continuidad del bono de 70.000 pesos. Con esto quiero decir que el bono continúa, pero se mantiene en este número. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir del lunes? El lunes comienza todo el cronograma de pago de 18 millones de prestaciones del ámbito nacional. En el caso de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, 1,9% de incremento que corresponde al IPC del mes de julio. Además, todos aquellos jubilados y pensionados contributivos y no contributivos de haberes mínimos van a cobrar exactamente en las mismas fechas el bono de 70.000 pesos. Me estoy refiriendo a haber mínimo contributivo, a pensión universal para el adulto mayor y a pensiones no contributivas, que hay tres grupos dentro de pensiones no contributivas, que son aquellos titulares de pensiones por discapacidad laborativa, personas mayores de 70 años y madre de 7 o más hijos. Importante cómo quedan los números a partir del día lunes. Haber mínimo lo estamos viendo en pantalla. Estamos dando los dos números, es decir, el mínimo y el máximo del ámbito nacional. Estábamos diciendo 1,9% de incremento en el caso de todas las escalas de jubilaciones y pensiones, y en el caso de haberes mínimos se suman los 70.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que el haber mínimo queda a partir del día lunes y durante todo septiembre en 320.277 pesos más el bono, que hace una suma total de 390.277 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto con el haber máximo? Quedará en este número 2.155.162 pesos solo con el alcance del 1,9%. El bono, hablar del bono por supuesto que merece una oración aparte, un apartado que se mantiene en 70.000 pesos y este mes, en el mes de septiembre, está cumpliendo 19 meses sin actualización. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque 19 meses de un bono sin actualizar hace que baje, que se reduzca lo que es el aumento real que van a tener el resto de las jubilaciones y pensiones, es decir, que el aumento para las jubilaciones y pensiones mínimas no se va a trasladar en 1,9%, sino en 1,55%. El bono sin actualizar deteriora y terminan resultando, los más perjudicados, terminan resultando los que cobran ingresos mínimos. Estamos hablando de jubilación y pensión
haber mínimo contributivo, pensión universal para el adulto mayor y pensiones no contributivas. Ustedes acá, en esta placa, están viendo los dos extremos de la pirámide, que en definitiva cada uno tiene su problemática. Por supuesto, la problemática del haber mínimo es la que venimos tratando y hablando desde hace muchos años, que tiene que ver con que está muy lejos un jubilado o un pensionado de ingresos más bajos, poder ponerse en el bolsillo la plata que necesita para vivir. Y en el caso de la máxima, es un haber máximo que viene con tope de hace muchísimos años, estamos hablando de hace más de 30 años, que quedó establecido justamente por la Ley de Solidaridad Previsional, y este tope de haber máximo que queda en septiembre en 2.155.162 pesos, en la mayoría de los casos no representa ni por lejos lo que dejó esa persona cuando estaba en actividad y percibía en concepto salarial. Dos temas, por supuesto, que hay que resolver. Tema asignaciones familiares, yo le decía hace unos momentos, 1,9% de incremento. ¿Qué sube? Asignación universal por hijo, asignación por embarazo para protección social y asignaciones familiares. ¿Cuál es la diferencia entre esta diferenciación? Cuando yo digo el aumento impacta en asignaciones familiares, previsionales y sociales, es una división que hago yo. Dentro de la seguridad social no se denominan así. Todo entra dentro de lo que es, todo ingresa dentro de lo que es las asignaciones familiares. Pero yo quiero marcar la diferencia. ¿Por qué razón? Porque muchos de ustedes me escriben a través de redes sociales y me preguntan dónde está el límite de requisito para cobrar una UH o para cobrar una asignación familiar por hijo. La UH y la asignación por embarazo la pueden cobrar todas aquellas familias, mujeres, porque las mujeres tienen la prioridad de cobro, que están en situación de desempleo, en situación de informalidad, en situación de trabajo no registrado. Y en el caso de asignación familiar por hijo, lo cobran, pueden percibirlo, ahora vamos a hablar de los topes, pueden percibirlos empleados, trabajadores, trabajadoras en relación de dependencia, aquellas personas que estén en este momento cobrando prestación por desempleo, monotributistas y veteranos de guerra que son pensionados. Todo este grupo puede cobrar asignaciones familiares. Los montos importantes son estos dos que ustedes están viendo en pantalla, 115.087 pesos y 57.549 pesos, que lo cobra este último monto el primer rango de ingresos a nivel familiar. Que hay que decir que también presentan otra diferenciación. La asignación familiar por hijo se acredita en las cuentas sueldo, se acredita el total de lo que les corresponde por hijo a cada trabajador. En el caso de la AUH y embarazo, no. Se retiene el 20%, solo se paga en forma mensual el 80%, el 20% se retiene y se paga una vez al año cuando las familias presentan cumplimentada la libreta de educación y seguridad social, donde acreditan a través del centro de salud y a través del establecimiento educativo que los chicos han cumplido con la regularidad escolar y que tienen los controles de salud y la vacunación al día. Además, en el tema de asignaciones familiares, ustedes fíjense, porque uno piensa lo numeroso, el número importante que son los jubilados y pensionados nacionales, que suman en la Argentina 7.200.000 personas. Pero en esta placa que estamos viendo, entre asignación universal por embarazo, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y asignación familiar por hijo, estas asignaciones, el pago alcanza aproximadamente 9 millones de niños, niñas y adolescentes. Además de esto, también aumentan un 1,9% las asignaciones que se pagan por única vez en una situación específica, por ejemplo, maternidad, prenatal, adopción, matrimonio. ¿Qué más tengo que decirles? Sí, les tengo que decir lo de los topes, ¿sí? Todos los meses, a medida que se va aplicando un IPC,
el IPC mensual. Bueno, es importante que ustedes conozcan los topes salariales, los topes de ingresos que hay que tener para percibir, por ejemplo, el bono en el caso que seas jubilado y para poder percibir una asignación familiar en el caso que seas trabajador. Mira, ahí lo estás viendo. Qué lindo, cómo me están siguiendo las placas, me encanta, porque así no tengo que estar memorizando tanto. Muy bien. Jubilaciones, gracias Pablo, gracias a todo el equipo que siguen la continuidad informativa. Chicos, gracias por todo el trabajo. Jubilaciones, el tope máximo para cobrar el bono en el mes de septiembre, 390.277 pesos. ¿Esto qué significa? Que si vos tenés el haber mínimo, vas a cobrar el bono de 70.000 pesos completo. Pero si vos, por ejemplo, cobrás 350.000 pesos de haber de jubilación, vas a cobrar el proporcional del bono, que va a ser de 40.277 pesos. Este es el tope que queda establecido en el caso de las jubilaciones. En el caso de salarios, lo que está puesto en pantalla es el ingreso tope familiar. Atención con esto, el ingreso tope, las familias de más de un integrante no pueden exceder de ingresos los 4.718.516 pesos en septiembre, porque si no ya quedan fuera del pago de asignación familiar. Pero dentro de ese ítem de salario, si los que reúnen 4.718.000 pesos son dos integrantes, es decir, papá y mamá, no pueden superar ninguno de los dos el 50% de ese valor, que es 2.359.258 pesos. Si superan alguno de los dos el 50% del equivalente a esto que estamos viendo en pantalla, no corresponde salario familiar. Te cuento muy rápido. El tema de los cronogramas de pago comienza, yo te decía, todo a pagarse a partir del día lunes. Hay una información de último momento. A ver. Tiene que ver justamente con la información de seguridad social y confirmamos que no habrá prórroga para acceder a la jubilación anticipada. Finaliza esta medida a partir del día 30 de septiembre, estamos hablando de fin de mes, una medida que se estableció en el año 2021 por decreto y que se terminó prorrogando por 4 años más. No habrá prórroga para la jubilación anticipada. ¿Esto qué significa? Que tenés tiempo, si estás en condiciones a partir de los requisitos que ahora vamos a ampliar, tenés tiempo nada más que hasta el 30 de septiembre para poder acceder. Mujeres entre 55 y 59 años, hombres entre 60 y 64 años, con 30 años como mínimo de aportes y en situación de desempleo al 30 de junio del año 2023, si reunís todos estos requisitos, hasta el 30 de septiembre tenés tiempo para pedir a través de la web del organismo previsional un turno presencial y justamente concurrir con documento nacional de identidad y todo lo que tengas en cuanto a servicios y remuneraciones. Reitero, si nos estás escuchando, sos mujer, estás en una edad entre 55 y 59 años, hombres entre 60 y 64 años, 30 años mínimo como aportes y situación de desempleado o desempleada al 30 de junio del 2023, podés acceder a la jubilación, a la prestación de manera anticipada, jubilación anticipada. Algo muy importante que debes tener en cuenta y que quizá no tuvo en su momento la suficiente difusión. Si vos no estás reuniendo en este momento los 30 años con aportes, pero tenés las edades que yo acabo de mencionar, tuviste una situación de desempleo hasta ahora que se ocasionó en el año 2023 o antes
del 2023, podés computar y completar los 30 años con aportes si tuviste en algún momento licencia por maternidad, si en algún momento percibiste prestación por desempleo, si en algún momento accediste a una moratoria anterior al 30 de junio del 2023, moratoria anterior a la misma fecha donde se debe haber producido la situación de desempleo. La adjudicación de la jubilación anticipada te asegura un haber correspondiente al 80% del que deberías cobrar si tuvieras la edad requerida por la ley, que es en este caso y actualmente 60 años las mujeres y 65 los hombres. De todas formas, al estar jubilándote de manera anticipada dentro de los últimos 5 años anteriores a cumplir la edad, iniciás el pago de tu jubilación con el 80% y automáticamente cuando cumplís la edad se te incorpora el 100% del haber. Una noticia que es importante que desde aquí te la estemos adelantando porque va a estar entre los destacados de los próximos días. Había mucha expectativa con respecto a la prórroga de la jubilación anticipada, una jubilación anticipada que dicen las estadísticas que a través de este programa que se amplió desde el año 2021 al año 2023 y que después se volvió a ampliar entre los años 2023 y 2025, en los últimos 24 meses pudieron acceder a este tipo de beneficio antes de lo previsto, antes de cumplir la edad, aproximadamente 23.000 personas. En un rato vamos a estar preguntándole al doctor Adrián Trócoli, que ya está en la mesa, cómo son el tema de los turnos, si los turnos se están dando rápido, cómo está funcionando en este momento el sistema de turnos en ANSES, porque es importante que sepan que la jubilación anticipada solo alcanza a aquellos trabajadores que corresponden al ámbito nacional, no a regímenes previsionales de provincias que tienen justamente su propia ley con respecto a las jubilaciones. Estamos hablando de ámbito nacional. 30 de septiembre, la última fecha para poder acceder a la jubilación. Me están diciendo desde el control que están entrando muchísimas consultas con respecto a esto de la jubilación anticipada. ¿Es un urgente? Sí que es un urgente, porque es una medida de la que se va a hablar mucho en los próximos días y que tiene que ver de alguna manera con lo que sucedió en su momento en el mes de marzo con moratorias. Hay una tendencia dentro de lo que es la seguridad social de ir dejando vencer todo lo que son medidas de ayuda asistenciales para lograr la jubilación, buscando un camino de acceso a la jubilación genuino, con aportes reales, con una historia laboral y creo que cada vez más, o que cada vez está más cerca este tema de que en la Argentina vamos a tener que acostumbrarnos a acceder a una jubilación a través de la proporcionalidad. Te reitero con respecto a estos dos temas que son de último momento que hay requisitos que tenés que cumplir y también hay ayudas que podés utilizar en el momento de acceder al turno presencial. Reitero, pueden acceder a la jubilación anticipada que se termina el 30 de septiembre, que se termina a fin de mes, mujeres entre 55 y 59 años, hombres entre 60 y 64 años, 30 años como mínimos de aportes, desocupados al 30 de junio del 2023 y si no llegaran a los 30 años con aportes pueden completarlos con, en el caso de las mujeres, licencia por maternidad, en el caso de hombres y mujeres por periodos donde han podido percibir prestación por desempleo y en el caso de que accedieran a moratorias anterior al 30 de junio del 2023, también pueden completar esos años para llegar a los 30.
Cierro la editorial, cierro estos primeros minutos del programa contándote algo que abarca a todos los jubilados y pensionados nacionales y también a todas aquellas familias que perciben asignaciones familiares y asignaciones sociales. El tema es, lunes, a partir del lunes, entre el 8 y el 12 de septiembre, van a poder cobrar en paralelo titulares de pensiones no contributivas, 2 terminaciones de documento por día hábil y también jubilados y pensionados contributivos, 1 terminación de documento por día hábil con haberes mínimos. Estamos hablando, cuando se trata de cronograma de pago, de haberes mínimos sin el bono, 320.277 pesos. Se extiende el cronograma para las mínimas hasta el 19 de septiembre porque se paga en este caso 1 terminación de documento por día hábil y entre el 22 y el 26 de septiembre cobran todos aquellos que tengan más del haber mínimo, es decir, un ingreso que supere los 320.277 pesos. Decía yo hace unos momentos, se paga en la primera tanda cronograma unificado entre titulares de pensiones no contributivas y titulares de haberes mínimos contributivos. Pasa algo similar con todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, porque a partir del 8, es decir, el día lunes y hasta el 19, 1 terminación de documento por día hábil, cobran tanto titulares de asignación universal por hijo como titulares de asignación familiar por hijo. Recordando que en el caso de la asignación universal por hijo y por embarazo, también cobran en la misma fecha, entre el 8 y el 19 de septiembre, tarjeta alimentar y complemento leche. Voy a dar mis redes sociales, por supuesto. Me pueden escribir o pueden buscar todos los contenidos a través de mi Instagram. Ahí están viendo, para no equivocarse, ese es el Instagram de Clara Salguero, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, y además me pueden encontrar, por supuesto, en TikTok y en YouTube como Clara Salguero. A ver, ¿qué tenemos? Yo primero presento la mesa y después... No, esperen, que tenemos que contar el qué. Ahí está, así que lo comparto con Adrián Trócoli, con Gabriel Sánchez, con Dipache, Damián Dipache. Volvió el sorteo, chicos. Ah, muy bien. Volvió el sorteo. Vamos a ver si podemos mostrar la tablet de un día, la traemos. Vamos, a ver, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Que viene un nuevo sorteo, una tablet 10 pulgadas, batería larga duración, es súper liviana, letras grandes. Divina esta tablet. A ver, uy, se fue de pantalla. Bueno, no importa, yo les sigo contando. Ahí está, les sigo contando. Una tablet. Sorteamos, ¿cuándo? El sábado 27 de septiembre. En vivo y en directo. ¿A qué hora más o menos? 2 menos 10 de la tarde. ¿Qué significa? Que tenés hasta el 27 de septiembre para anotarte. Es muy fácil. Mira, entrás a mi Instagram, vas a mi perfil, te vas a encontrar con la historia del sorteo, me seguís, me das like, mencionás a 3 familiares, a 3 amigos y ya participás. Te pido, por favor, no dejes ningún dato personal, ningún dato particular, no lo necesitas. Bueno, yo decía que me acompañan Damián Dipache para analizar toda la economía, Adrián Trócoli, analizar todo el ámbito previsional, y Gabriel Sánchez, que es especialista en impuesto a las ganancias y seguros, nos viene a hablar de 2 temas. Por un lado, ¿vos sabías que existía la posibilidad de un seguro estudiantil? Acompañar a tu hijo, a tu nieto a través de un seguro estudiantil. Bueno, vamos a estar hablando de eso y además voy a tratar que Gabriel nos conteste esto. ¿El impuesto a las ganancias puede convertirse en un ahorro? En un ratito. ¿Qué pasó con el dólar? Freno, pausa, ¿para qué? Para que todo esté más o menos equilibrado. Yo pensé que ibas a hablar lo justo y necesario, así que como hablaste de más, hablé yo lo justo y necesario. Es que estaba muy interesante el tema de la jubilación anticipada y preguntaban, ¿viste? Yo solo lo justo y necesario. Escúchame, el tema del dólar.
El dólar venía estresado, Sí. el gobierno dio una señal esta semana y dice, bueno, voy a intervenir con dólares del Tesoro, que son aquellos que tenían el superávit fiscal, con esos pesos había comprado dólares, los tenías ahí guardaditos y digo, che, antes que haya volatilidad voy a intervenir con los dólares del Tesoro. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Y en la jornada de ayer lo hizo ¿Eso más aún. es lo que se llama flotación, el tema del techo y el piso? Sí, pero rompió la flotación, digamos, iba a intervenir en el techo y interviene en cualquier momento de la banda de flotación. ¿Qué pasa? Ahora el mercado, este fin de semana, está muy pendiente del resultado de las elecciones. Y yo digo, bueno, ¿qué haces? ¿Invertís en pesos o te quedás en dólares? Es la gran incógnita. Escucha, Clarita, escuchen del otro lado. La tasa está muy elevada, 4,5 hasta 4,5% mensual. Si vos haces agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre un plazo fijo, que es lo más fácil del mercado, a 4,5% de tasa, con interés compuesto todos los meses vas renovando, para que este billete te haga perder frente al peso, tiene que estar por encima de los 1.600 mangos. ¿Listo? Ese es Después el que haga lo que Bueno, usted quiera. ahora vamos a estar hablando con Damián Dipache, porque este tema de las tasas en suba están limitando las solicitudes de préstamos. No sé si entran los personales, los hipotecarios. Ha bajado considerablemente en el último mes. Pero Damián, ¿qué va a pasar con los 0 kilómetros? Parece que todo se vuelve un poquito más estricto. La pregunta del millón, Adrián Trócoli. Buen día. Mucha gente está preguntando y yo te lo traslado. ¿Cómo ves el tema de las actualizaciones en las jubilaciones y pensiones nacionales? ¿Cómo van a seguir los aumentos en las jubilaciones y pensiones el resto del año? Y si vos crees o pensás que se puede venir una actualización del bono de 70.000 pesos. Creo que, vamos por lo fácil, creo que la actualización del bono es estrictamente política, así que andar adivinando cómo viene la política, podría llegar a suceder algo cerca de las próximas elecciones nacionales. Podría haber alguna noticia por ese lado. De todas maneras, esto no tiene nada que ver, ni nuestra opinión, la mía por lo menos, ni evaluar qué es lo que le pasa a los jubilados, los que lo reciben. Simplemente la evaluación es estrictamente política en el sentido de, bueno, esto nos va a acercar votos, sí o no. ¿Se puede pagar o no se puede pagar? Fin de la discusión. Temas que solo sabrán en la cartera de Economía o el ala política del gobierno. Esto por un lado. Por el otro lado, por ahora y por un par de años no hay planes de mejorar las jubilaciones de manera sistemática para adelante. Es decir, por este año lo que se puede esperar es que los aumentos sigan siendo por decreto, guiados por el IPC mensual. Ok, pero no son por decreto, son por IPC. Si bien el IPC... Está el decreto 274 que establece el IPC y que rige desde abril del año pasado. Sí, pero no le bajemos el precio del decreto porque el decreto de necesidad de urgencia que salió el año pasado fue ratificado por 2 leyes y va algo así como 28 proyectos. Digo, nadie piensa que este sea algo que quede. En general los decretos se asocian a algo un poquito menos fuerte. Esto vino para quedarse. La idea es, de todas maneras, algunos que haya algo más que inflación. Inflación es nada. Te mantengo lo que venís cobrando. Inflación es, te pago la inflación, no te pago nada por arriba de lo que venís cobrando. No vas a Te mantengo, menos. pero siempre lo mismo. ¿Qué haces con lo del para atrás? Bueno, entonces separemos. Para adelante, en principio, no hay intenciones. Algunos decimos que cuando mejore la economía tendría que derramar un poquito sobre los jubilados. Todavía no es momento para andar pensando en esto. Ahora, Bueno, sí. El para atrás es reparar y no tiene que ver con movilidad, sino con, si se quiere, la movilidad insuficiente que se dieron durante principalmente los últimos gobiernos. Perdieron muchísimo poder adquisitivo los jubilados. Por ahora no hay proyectos, pero te digo, se siguen sumando salas de cámaras federales de seguridad social y del interior del país. A favor de los jubilados. En donde vuelven a decir, se vuelven a sumar algunas que dicen, muchachos, acá se les fue la mano. Vamos poniendo, de todos modos, porque es una información que dábamos al principio del programa, sería interesante ir reforzando cuánto queda la jubilación mínima en el mes de septiembre, que yo mencionaba, 320.277 pesos, y también que termina a fin de mes la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. Decime, Adrián. Clara, una pregunta que suelen hacer es cuánto mejoraría o cuánto le deben a los jubilados. En las mínimas, en realidad, los incrementos son muy pocos porque un poco con el bono y un poco con algunos incrementos discriminados que tuvieron hace unos años, están mejor que el resto. Pero quería contar que en Chaco salió ahora
de Cámara la sentencia que también declara la inconstitucionalidad de la última ley de movilidad. Esto significa una mejora significativa, pero para los que están por afuera de la mínima. Esto que estamos viendo en pantalla, que lo adelantábamos en los primeros minutos del programa, es la gran complejidad que tiene el sistema previsional nacional. Una mínima que está muy lejos de las necesidades vitales de la gente, del jubilado, y un haber máximo que termina quedando muy lejos de lo que ese jubilado cobraba cuando estaba en actividad. Sí, y los límites que tenían con anterioridad. Si nosotros tomamos el histórico, estaba en $3.100 hace 25 años. Entonces traerlo hasta el día de hoy, sin ponerle ninguna actualización al dólar, da más del doble. Digo, están en valores que son muy, muy ridículos. Una jubilación máxima a valor internacional de apenas 2 millones y pico de pesos es muy, muy, muy baja para todo el mundo. Como decís vos, alguien que cobra un haber medio, ni siquiera un haber muy, muy alto, una jubilación, perdón, que esté basada en un sueldo medio, en un salario muy alto, no puede continuar manteniendo su poder adquisitivo a lo largo del tiempo con esto. Y estas son las medias y altas, las jubilaciones que más van a reclamar a tribunales porque son los que más perdieron. Tenemos un especialista en seguros, yo lo presentaba a Gabriel Sánchez, especialista en seguros, especialista en impuesto a las ganancias, y pensaba, Gabriel, después de ver este mínimo y este máximo de jubilación, cuánta gente te debe consultar y ya no ve a la jubilación como un medio de vida, sino simplemente como una ayuda, y empieza mucho antes a prepararse de su propio bolsillo y dentro de sus posibilidades un seguro que complemente. Vamos a hablar de estudiantil, pero contéstame esto que es así. Es así. Hoy pensemos que la jubilación la gente la piensa hoy al revés, como decís vos. Hoy la piensa como un complemento de lo que vos vas a ir ahorrando, vas a ir generando para el día de mañana. Es al contrario de lo que pasaba antes. Antes vos tenías un seguro de ahorro, un seguro de retiro o una inversión que vos realizabas que lo hacías en realidad para que eso te ayudara a complementar la jubilación. Hoy se invirtió. ¿Cómo está creciendo, Gabriel, el seguro estudiantil? Porque yo pienso, como papá, y vos decís, veo estos números, no me va a alcanzar para vivir, no quiero que mi hijo de alguna manera termine viviendo la misma situación, voy a ayudarlo de antemano. Veo un seguro, pero un seguro estudiantil, ¿qué le permite? Porque yo pienso, y el que es estudiar, pero y el que no quiere estudiar y quiere directamente, cuando termina la secundaria, ir a un emprendimiento. Sí, algo que como papá nos preocupa a todos, ¿no? Que vos decís, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo hago para mantener, para sostener, para de alguna manera garantizar que mis hijos puedan tener la educación que uno tal vez busca que tengan, que puedan, no sé, puedan terminar las secundarias, hacer una carrera terciaria, la universidad? Ni hablar si viven en otra provincia, en otra ciudad y tienen que viajar, ¿no? Con todo lo que eso... Claro. Ayer hablaba con una clienta que vive en Río Gallegos, que tiene la familia, tiene 2 hijas que están estudiando acá en Buenos Aires, y compartíamos un poco información ahí con respecto a los gastos, ¿no? Y bueno, todo lo que implica, desde la pensión universitaria, desde el transporte. Me dice, no te olvides que también nos tenemos que ver. Entonces, durante el año yo también tengo que viajar para Buenos Aires o al revés. Y cuando uno contrata, por ejemplo, esos seguros, dice, bueno, voy a contratar a mi hijo un seguro estudiantil. Cuando llega el momento, lo puede usar para estudiar, para un terciario, para una universidad o para un emprendimiento. Y ese dinero que vos ahorraste, capitalizaste, ¿lo tenés que retirar de a poco en retiros parciales o podés retirar todo? No, podés retirar de a poco, ¿sí? Podés hacer retiros parciales o podés retirar todo y decir, bueno, con esto yo me encargo de administrarlo, lo reinvierto o lo administro de la forma en la que yo quiera. Porque además pasa lo que vos decías recién, Clara, también están aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, mi hijo decidió no estudiar, pero quiere dedicarse a tal oficio. Bueno, tenés los recursos con este tipo de herramientas de ahorro para que lo ayudes a montar un taller, para que pueda comprar las herramientas. Hacemos un plancito, Gaby. Sí. Un plancito. La cuota, ¿viste? La cuota en pesos, en dólares, cómo se actualiza. Perfecto. A ver. Bueno, convengamos que podemos arrancar con lo mínimo y que lo ideal de esto es poder hacerlo con mucho tiempo, con tiempo de anticipación. Vos fíjate, es cultural, ¿no? Porque, no sé, en Estados Unidos los planes que utilizan, que no es el concepto de seguros, pero los planes que utilizan para esto, muchas veces lo hacen desde que, no sé, el hijo tiene un par de meses. Y entonces, toda sí, la niñez. Toda la niñez, porque ya saben cómo es el sistema allá, es un sistema diferente, claramente, pero digo, independientemente de eso, lo que termina pasando es esto, ¿no? Que arrancan desde antes, otra cultura, ¿no? ¿Y vos qué consideras que cuándo es el punto de partida como para decir, bueno, logré acumular ¿qué edad?
Ideal que lo pienses a pensar ya cuando tu nena está en el primario. En el primario. Que eso te va a dar la posibilidad de ir armándote algo con tiempo. Lo podés hacer cuando ya está más cercano al tiempo de, no sé, terminar el secundario o empezar con la universidad, sí. Pero bueno, el esfuerzo va a ser un poco mayor. Claro. Y vos decías recién armar una especie de plan. Bueno, va a depender siempre del objetivo que tenga cada familia, las posibilidades también. Pero lo bueno de esto es que alguien puede arrancar hoy con 20, 30 mil pesos. Por mes. Eso es lo mínimo por mes. Por mes. Entonces, claro, lógicamente, si estamos hablando de alguien que tiene, no sé, un hijo con 15 años y que está muy próximo a empezar la facultad, y lo cierto es que no le va a rendir, o sea, no va a tener un ahorro Y significativo. esa cuota que empieza con 20.000 pesos, ¿cómo se va actualizando? ¿Por IPC mensual? Bien, se va actualizando por IPC mensual. Yo puse un ejemplo, ¿no? Hay diferentes compañías en el mercado. Hay compañías que trabajan únicamente en dólares, pero vos podés hacer con un ahorro muy chiquitito, desde 30 dólares por mes, ya podés empezar a ahorrar. Estamos hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? Unos 40 y pico, 40 y poco, 42 mil pesos aproximadamente. Y si es en pesos, se va actualizando por IPC, para que no se te devalúe. Bien. La rentabilidad que Además va tiene... un fondo, ese Además fondo va un fondo, capitalizando, que va generando Claro, rendimiento, vos además tenés- del IPC. Claro, ¿no? vos tenés la Exactamente. actualización más la actualización por IPC más la capitalización. Exacto, y tenés como diferentes alternativas, porque capaz que vos me decís, que me pasó un cliente en la semana, me dijo, mira, yo no tengo un trabajo en el que tenga una constancia todos los meses de tener el mismo ingreso. Lo que yo tengo es la posibilidad de poner hoy 900 mil pesos y cada tanto Pero ir eso se haciendo aportes. puede, no es en forma regular y... Claro, por eso te digo, vos tenés alternativas de poder hacer inyección de capital y después acompañar con una cuota mensual. La cuota mensual la tenés, pero tenés la posibilidad de hacer una inyección de capital si te encontrás con eso, o si en el medio decís, bueno, quiero hacer un refuerzo desde ese lugar. O sea, Es tenés decir, como alternativas. todas las alternativas, de alguna manera, un seguro estudiantil que se acomoda a tu situación económica. Tal cual, porque no todos los casos son iguales. Entonces acá lo importante es que esto se lo sugerimos a la gente, ¿no? Siempre asesórense con un especialista, alguien que se siente con ustedes, que le dedique tiempo precisamente para esto, para ver cada caso puntual, porque no todos los casos son iguales. Esa es la realidad. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de seguridad social. En un ratito vamos a tratar de que Gabriel nos conteste este tema, si el impuesto a las ganancias se puede convertir en un ahorro. Tenemos consultorio con el doctor Adrián Trócoli y otro tema más que está relacionado a lo que voy a comentar ahora. Y en un ratito vamos a seguir hablando con Damián Dipache acerca de cómo esta subida en las tasas está de alguna manera impactando en los préstamos personales, en los hipotecarios, en la compra de autos. ¿Por qué nombro todo esto? Porque ha sido el boom. Veníamos de meses de hablando cuánto habían aumentado el acceso al crédito, cuánto habían aumentado las solicitudes y la compra de 0 kilómetro. Simplemente quiero comentarlo porque fue y va a seguir siendo una de las noticias más destacadas en materia de seguridad social, la ley de emergencia en discapacidad, que quedó finalmente con el veto rechazado. Pero lo más importante, y ustedes saben que yo siempre trato de hablarle a la gente, desde mis conocimientos y desde la seguridad social, siempre trato de hablarle al trabajador, al jubilado. Lo más importante de esto es que ustedes sepan cuáles van a ser los cambios. ¿Qué establece esta ley de emergencia en discapacidad? Antes que nada, una prórroga en la emergencia, una emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, con la posibilidad de extenderse un año más hasta el 2027. Establece el valor de la pensión no contributiva por discapacidad laboral, que no puede ser menor al 70% del haber mínimo vigente. Vamos a poner el ejemplo de hoy. Hagamos como ejemplos, todo con ejemplos para que ustedes lo entiendan. Yo decía hace unos momentos, la jubilación mínima en el mes de septiembre, 320.277 pesos. El 70% de una pensión por discapacidad tiene que quedar en 224.684 pesos. Siempre tiene que seguir a la jubilación mínima contributiva en un porcentaje del 70%. Otro tema, que puedan acceder a este tipo de pensión
todos aquellos que tengan certificado único de discapacidad, y además la novedad que se plantea ahora es que puede ser compatible este tipo de pensión con ingresos registrados, siempre y cuando estos ingresos registrados no excedan los 2 salarios mínimos. Estamos hablando en el mes de septiembre de un ingreso que no puede superar los 644.400 pesos. Se exige el cupo laboral, un tema eterno que no se resuelve. Tiene que haber en el sector público un 4% directamente destinado de cupo para las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque después viene la posibilidad de la jubilación por minusvalía, que es lo que le quiero preguntar al doctor Trócoli hace unos momentos, en unos momentos. ¿Qué pasa? Vos podés acceder a una jubilación cuando cumpliste con determinada edad, con determinada cantidad de aportes, pero entraste al mercado registrado con algún tipo de discapacidad. Sí, señores, se puede acceder a una jubilación con requisitos menores. Otro tema, las empresas que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado van a tener una exención de contribuciones y aportes del 50% durante 3 años. Actualización del CUP, sí, otros parámetros para medirlo, teniendo en cuenta parámetros actualizados que alcancen todo lo que es el tema físico, sensorial, mental y social. Por supuesto, también lo que dice la ley es que hay que garantizar los talleres protegidos, la permanencia de los talleres protegidos y los centros de día donde encuentran contención y también rehabilitación en muchas patologías. En el mientras tanto también la actualización de las prestaciones, de los aranceles de prestaciones que no se actualizan desde noviembre del año pasado, además hay deudas y además todas las auditorías o toda la reestructuración que se tiene que llevar adelante en la Agencia Nacional de Discapacidad en cuanto a base de datos y el tema de avance de la gestión. Ahora voy a la jubilación por minusvalía, ahora voy a impuesto a las ganancias. Te pregunto, se elevaron las tasas. ¿Es cierto que bajaron las solicitudes de préstamos personales e hipotecarios? Exactamente. ¿Qué pasa? Venía creciendo los créditos hipotecarios, siguieron creciendo pero a un menor ritmo, pasaron de 5% clara a 12% de tasa. ¿Qué pasó con préstamos personales? También una situación donde crece la tasa de préstamos personales en el orden del 89%. Las tasas, a eso le tenés que sumar el costo financiero total. Y me preguntabas autos. Autos. ¿Qué ofertas? A ver, pongamos esto, título. ¿Qué ofertas para comprar 0 kilómetro hay en septiembre con este panorama económico? Se mantienen las tasas ceros, pero con otros requisitos. Ejemplo, yo te doy 24 meses para la compra de un auto con tasa cero que ajuste efectivamente por UVA. O te doy el 80% del valor del auto a tasa cero, pero solamente en 12 meses. O hago otro tipo de planes. Si el auto excede el nivel de, ponele, 30 millones de pesos, ya no es a tasa cero, sino es una tasa entre el 9,9 y el 12%. Es decir, ¿hay tasa cero? Sí, para las unidades que las terminales automotrices necesitan o tienen amplio volumen de stock. Para otro tipo de unidades, las tasas están más arriba o este tipo de planes. Algunas ajustan por UVA, otras te dan el 80% financiado a 12 meses y el resto tenés que ir taca a taca, Clara. Esa es un poco la situación. Yo mientras hablaba, Dipache miraba para un costadito y está ahí la plaquita de la tablet. Vamos a contarles nuevamente a la gente, pongamos el sorteo y contémosle que tienen tiempo para anotarse para esta tablet. Miren, lo están viendo en pantalla, divina de verdad, ¿eh? La vamos a traer para mostrarla unos días antes, 10 pulgadas, batería larga duración, liviana. Bueno, podés anotarte de manera gratuita. ¿Cómo? Entras a mi Instagram, @clarasalguero.ok. ¿Qué haces? Vas a mi perfil, ahí te vas a encontrar con la historia del sorteo. Me seguís, me das like,
nombrás a 3 familias, 3 amigos y ya estás participando y no tenés que dejar ningún dato. Yo quiero alguna foto de alguno que haya ganado la tabla. La quiero Vos sabés que nos manden. Vos sabés que algunos mandan fotos y otros no, porque quieren permanecer. El afortunado, la afortunada quiere permanecer en el anonimato. Gente, todos los contenidos de esta continuidad informativa en Seguridad Social lo pueden encontrar a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok, y como Clara Salguero me encuentran en TikTok y en YouTube. ¿Qué tengo para contarte? Que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882, Ciudad de Buenos Aires, y también podés verlos en su Instagram, @Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Jornada a campo de IPCBA en Paso de los Libres Corrientes. Más información en www.ipcba.com.ar. Mira. Jornada a campo del IPCBA en Paso de los Libres Corrientes. Tecnología y manejo de precisión. La ganadería del futuro. Jueves 25 de septiembre. Establecimiento Tres Luceros. Ruta 14. Kilómetro 464. Participa INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Con respecto a la ley de emergencia en discapacidad, yo nombraba, que no lo nombra la ley, yo lo traje a colación en mi cabeza cuando lo explicaba, la jubilación por minusvalía. Si se cumpliera el cupo laboral del 4% y que contrataran gente con discapacidad, esas personas tendrían la posibilidad de obtener su propia jubilación a través de una ley que está vigente desde mayo de 1973, que establece determinados parámetros de acceso. En la Argentina tenemos jubilación por minusvalía, que no es lo mismo que retiro por invalidez. Totalmente, Clarita. La minusvalía ahora se está tratando de cambiar esto porque no es que tengan menos valor los beneficiarios, los jubilados, no es que valen menos como indica la palabra, pero jubilación por discapacidad. La diferencia con el retiro por invalidez o con la pensión por discapacidad es que la pensión por discapacidad es sin aportes. En cambio, la jubilación por minusvalía es una jubilación que se parece un poquito a estos proyectos que hemos hablado acá últimamente de poder jubilarse sin la totalidad de aportes. Claro. Esto es, con solo 20 años de aporte te podés jubilar. Lo que pasa es que tenés que tener una discapacidad laboral suficiente como para que te cueste trabajar, no para que sea imposible trabajar. Esto está medido en el baremo, un 33% de discapacidad durante 10 años. De vuelta, la jubilación por discapacidad se da pura y exclusivamente a las personas que pueden trabajar, pero que tienen un problema, una enfermedad que afecta su capacidad laborativa y lo sostienen a lo largo del tiempo. 10 años trabajando con la discapacidad. 45 años de edad en el caso de relación de dependencia, 50 años de edad en el caso de que esa actividad se realice como trabajador independiente, con la figura de autónomo o monotributo. Ya vamos preparando algo de consultorio. Mientras tanto, la pregunta. ¿Es cierto? Porque la pregunta, es decir, el interrogante me lo crea Gabriel. Y entonces yo a partir de ahí digo, ¿es cierto? ¿Podés convertir el impuesto a las ganancias en un ahorro? Totalmente. En primer lugar, partamos de la base que toda aquella persona que esté alcanzada por el impuesto a las ganancias siempre es obligación, tiene que hacer la presentación de la declaración jurada en la página de ARCA. Eso es clave. Después vamos a ver en los distintos medios que te dicen cuánto es el piso para el casado, para el soltero, con hijos. Eso va a depender siempre y cuando vos hagas la carga. Ahora, ¿podemos ahorrar? Sí, claramente podemos ahorrar. ¿Por qué? Porque vos podés contratar un seguro de ahorro, un seguro de retiro, por ejemplo, y eso te va a dar la posibilidad de que, en vez de que ese dinero se lo termine llevando el impuesto, vos lo puedas destinar. Bien. El ejemplo fácil es, hoy te descuenta el impuesto a las ganancias y vos tenés un tope de 573.000 pesos por cada uno de estos seguros. Prácticamente en promedio unos 50.000 pesos por mes. ¿Qué elegís? ¿Querés que se lo siga llevando el Estado o preferís ponerle una herramienta que te sirva como un ahorro para dentro de un llamado a la solidaridad para octubre, diputados y senadores suban los mínimos de impuesto a las ganancias para que lo que dice Gaby... de paso aprovechamos, gran proyecto de ley, en serio. De paso le preguntamos, Gaby, en septiembre, ¿cuál es el mínimo no imponible para un jubilado y para un trabajador en actividad? Bueno, para un trabajador en actividad estamos hablando
de unos 2.600.000 pesos, redondeando en números, esto siempre hablando en bruto, ¿bien? ¿Por qué hablamos en bruto? Porque, no sé, con Adrián de repente los dos tenemos el mismo sueldo en bruto, pero yo tengo, no sé, la cuota alimentaria, no es el caso, pero tengo la cuota alimentaria, tengo, no sé, algunos préstamos que tengo en el recibo de sueldo, entonces mi sueldo neto termina siendo diferente al de él, pero los dos ganamos lo mismo. Entonces, siempre tomamos como referencia el sueldo bruto. Fíjense en el recibo de sueldo, la primera columna antes de los descuentos. Yo descuento a los chicos, que es un montón. Bien. 2 pesos con 50. Sí. Pero bueno, si salen más caros de lo que, No, dice la ley. Que... es así, no, es Bueno, insignificante. acá te enseñamos todos los días y en cada oportunidad que tenemos, te ayudamos a ver cómo podés ponerte un manguito más en el bolsillo. No nos va quedando mucho tiempo así, pero algo de consultorio vamos a hacer. A ver, primera consulta que tenemos. Hay un montón de preguntas, Tengo muchísimas, entraron, tengo una pensión derivada, debo ir a la Andis a revalidarla. No, pensión derivada es pensión contributiva, no tiene nada que ver con la Andis. Exactamente. La pensión derivada viene derivada de otro beneficio, el que estaba cobrando una jubilación o un retiro por invalidez. Digo, no tiene nada que ver con Andis y no hay que hacer nada. La próxima, a ver qué tenemos, quién más nos escribió, a ver, si podemos ponerla, si podemos leerla. Quedó Gaby Pereira ahí. No, Gabriela, Ahí va. acá. María Teresa Sosa, mi esposo es socio de una SRL, aporta como autónomo y tiene más de 30 años de aporte. Le faltan 7 meses para cumplir los 65 años. ¿Puede jubilarse antes de la edad requerida? Esto es exactamente lo que contaste hoy con la jubilación anticipada. Yo a la jubilación anticipada le digo que en realidad es un seguro por desempleo. Tenés que, el dato fundamental es estar desempleado a una fecha. Entonces no entra a menos que tenga cese al 30 de junio del 23. ¿Cuánto tiempo nos queda ya para ir cerrando? Una más, porque Una más. quiero cerrar con un temita. Esta muy breve, Adri. Mi abuela cobra la reparación histórica, tanto de jubilación como de pensión de mi abuelo. Con el tiempo está cobrando menos de lo que se le había acordado en el 2016, que es cuando empieza la reparación histórica. ¿Le conviene reclamar? Fácil la respuesta, sí. Es el reclamo porque algo le habían pagado mal, le dieron algo por reparación histórica en 2016, 2017, 2018, pero a partir de ahí la jubilación se cayó a pique y conviene reclamar. Gabriel Sánchez, ¿dónde te encuentran? GaboSánchez.ok en Instagram y en TikTok. Y estamos en nuestra página de internet www.argenconsultores.com.ar. Déjame decir una cosita sola, Sí, nada ya más rápido. sí. Para aquellas personas que trabajan en la industria del gas, vamos a estar haciendo charlas informativas de impuesto a las ganancias a partir de la semana que viene en todo el país. Bien, Adrián, tus redes. Estudio Trócoli en Instagram y Twitter. Señor Dipache. Don peso argentino versus tío dólar. ¿Qué conviene en el actual contexto? @DamienDiPase, Instagram y TikTok. Horacio, querido, ¿me podés poner la última noticia, por favor? Así cerramos con eso. Última noticia que a lo que nos referíamos hace unos momentos, lo que se termina en el ámbito de la seguridad social. Finaliza la jubilación anticipada, final para la jubilación anticipada, una medida que estuvo vigente durante los últimos 4 años. Se termina, llega a su final a fin de mes, el 30 de septiembre. Te lo adelantamos acá en A24, así que apurate. Si sos mujer y estás entre los 55 y los 59 años, hombres entre los 60 y 64 años, tenés como mínimo 30 años de aportes y estuviste desocupado y permanecés desocupado desde el 30 de septiembre, desde el 30 de junio del 2023, podés acceder anticipadamente a la jubilación. Si no llegás a los 30 años con aportes, podés completarlo con licencia por maternidad, si tuviste en algún momento, si cobraste en algún momento prestación por desempleo o si entraste en alguna moratoria anterior a junio del 2023. Cerramos la continuidad informativa de A24 diciéndote y hablándote y adelantándote de la finalización de la jubilación anticipada que termina, que cierra el 30 de septiembre. Te lo contamos antes y en los próximos días, por supuesto, estará entre las noticias más destacadas. Gracias a todos por habernos acompañado, que tengan un excelente fin de semana. Un fin de semana muy intenso, elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, A24 siguiendo
toda la información minuto a minuto, la nacional, la internacional y por supuesto un agradecimiento muy especial a ustedes, al público, fiel a nosotros, siempre acompañándonos cada sábado al mediodía. Muchas gracias.